Don José. Fernando, hay varios casos. Adelante vamos a tener una entrevista con Seila Peñalba. Peñalba, la abogada, ¿no? Sí, es la abogada para discutir un poco sobre qué está pasando en cambio democrático desde la perspectiva del grupo mayoritario. El grupo mayoritario no solamente en legisladores, sino Sí. en población electoral y en control de los delegados. Este es un caso... 70% de delegados y tú no te importa lo que esa gente diga. No, yo tengo la esperanza de que el Tribunal Electoral tiene que reaccionar frente a todo lo que está ocurriendo de forma positiva. No puede pasar esto. Además, ahora es el momento de ganarse el respeto de unas elecciones que van a ser altamente competentes. Si usted tiene alguna duda de lo que está pasando, nada más mire el continente. Pedro Castillo está a punto mañana. de dejar la presidencia. Mañana pueden votar la vacancia de él. Creo que tiene que comparecer el presidente a descargos. Sí, pero ya Sí, pero queda tocado de muerte. Sí, claro, pero tienes que comparecer. Él no lo pueden votar y tienen que escucharlo. Y todo esto, hay una reunión de los países del Pacífico. Del Pacífico. Creo que van a esperar la reunión del Pacífico, de Asia-Pacífico, de los países de América Latina para que eso ocurra. Pero observe lo que está pasando allí. Entonces nosotros estamos frente a una situación en la que hay una crispación global, hay una crispación regional que incluye no solamente a los países de habla hispana, incluye a todos los países de la cuenca del Caribe. Mire lo que está pasando en Haití. En Haití, la demencial violencia de los grupos organizados criminales ha creado una situación invivible. No, es que eso no hay nada. No, Sí, pero no es hay, que, no hay Fernando, agua, no hay servicio de recolección de pero basura, no hay el agua es escuela, no hay Usted puede hospitales. incluso pensar que puede conseguir agua en algún lado, pero difícil la palabra que usted, la demencial violencia de los grupos delincuenciales. Es Somalia, es decir, es Somalia al lado de eso. Lo más parecido. Lo más parecido. Lo más parecido. Y ha provocado una increíble situación. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. El presidente que pierde las elecciones llama a una ruptura de la Constitución, Trump. Y no he visto a los republicanos pronunciarse firmemente sobre esa locura. ¿No? Yo creo que no va a ser nada raro si los republicanos van con 2 candidatos en la próxima elección. Mire lo que está pasando en Canadá, en México. El presidente López Obrador está más preocupado por el futuro del Instituto Nacional, el Instituto Electoral, que por los problemas de la economía, migración, los problemas económicos. Observe para que usted vea. Mire lo que está pasando en Guatemala, los abusos que está pasando en El Salvador, las denuncias que están haciendo, toda la región nuestra. Entonces uno tiene que, el Tribunal Electoral nuestro, tiene que saber que es una pieza fundamental en la institucionalidad y que tiene que jugar ese papel desde ya. No se gana el día de las elecciones contando, no, es antes que eso, porque viene todo un año. El proceso electoral fue adelantado artificialmente en el 22, porque en el 22 no hay. Es como yo quisiera hacer carnavales ahora, pero los carnavales no son ahora, los carnavales son en febrero, por allá. No sé. Fue el propio tribunal el que cayó en esa trampa. Bueno, sí, y no actuó con firmeza frente a eso. Entonces tenemos un desmadre ahora mismo y el tribunal está siendo sujeto de acusaciones. Nosotros creemos que la integridad del tribunal hay que salvarla. Pero el tribunal tiene que actuar en consecuencia con lo que está ocurriendo en el país. Y no puede permitir esto que está pasando en cambio democrático, no puede permitir que esto esté pasando en los procesos de inscripción. Y tiene que ejercer su poder. Pero si lanza una resolución, en el caso del cambio democrático, dice lo que debe hacer el partido se pasa, la dirección se pasa por donde le da la gana. La decisión del Tribunal Electoral. Entonces uno que puede pensar, no jueguen con el fuego, porque la desestabilización es parte global de un problema que implica que la gente necesita participar en la construcción de su propio destino.
Y nosotros tenemos que montar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas, en el tren del desarrollo y de la vida política. Pero con la campaña que llevamos, que todo lo que es política es sucio. Entonces sale toda la población y dejamos a lo que pasa en Haití. Es peligroso, afecta la estabilidad de República Dominicana. Y de todo el Caribe. Y fíjense lo que pasa en nuestra región. Observe hoy lo que va a pasar en Argentina. Entonces, por eso es importante, Fernando, y Fernando y yo le estudiamos este caso de Furia, por eso. Sí. Porque aquí está reflejado cómo la justicia se convierte en un instrumento de persecución sin caso. Porque en este caso del manejo de las armas, la acusación es el tráfico ilegal de armas. Que es una cosa muy sonora. Sí. Es decir, Pero en realidad el expediente demuestra con claridad que no se trata de ninguna, pero Fernando, ninguna importación de armas, ilegales. No, todas las armas que se hablan fueron armas que pero es que si la propia dirección con autorización de la y dirección, con permiso tienen. Volvemos a caer. Si la propia dirección de manejo, las que da los permisos de armas, pues no encontró nada irregular, ¿por qué por qué la Fiscalía arma un caso? Es lo mismo que pasa cuando las fiscales de cuentas dicen aquí no ha habido ningún tipo de delito y las fiscalías insisten en seguir con los procesos. ¿Por qué? Porque dentro de eso hay un grupo de abogados que están trabajando, no se sabe si con los anuentes de los propios fiscales, dándole dinero a los acusados. ¿Quién quiere estar metido en un caso de este tipo? ¿Quién quiere andar en unos procesos de estos que duran años encima? Tú pagas y vas a ver, pero entonces, si eso es así, el señor procurador tiene que darse cuenta de que hay gente trabajando en nombre de la Procuraduría para entrar y sacar gente de los expedientes, lo cual lo hace todavía más tenebroso. Y está ocurriendo. Y está ocurriendo, y ocurrió en este caso, y ocurrió en el caso New Business. Y hay casos de especulados, entre comillas, que se sacan a la empresa y dejan a algunas personas porque le interesa políticamente. Eso no es posible. Los desastres que fueron los informes de auditorías de la Contraloría. Totalmente. Pero lo peor es el manejo que le dieron los fiscales a esto. ¿Y los manejos que para qué? Para el lawfare. Eso mismo que estamos hablando hace un momento, que destruyó los sistemas judiciales en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en México, y en Panamá. Colombia va camino a esto. El presidente está pasando una línea, una nueva, de los que están en primera línea, se han amparado por una ley. Y ya los colombianos le dicen, pero espera, ¿cómo tú le puedes dar un amparo a un agente de paz si lo que es un agente de guerra? Exacto. Todas estas cosas están pasando aquí, hoy, en el gobierno de hoy. No el gobierno de Duque, porque ya Duque es historia. Ya Duque tiene 6 meses, 5 meses de no ser presidente. Estas cosas las tenemos que mirar nosotros. Y el fiscal general nuestro, el procurador general de la Nación, tiene que leerse esto para entender lo que está ocurriendo. Y otros. Es que encima, quien debe servir de contrapeso, que es el procurador de la administración, es un becado que metieron el 1 de diciembre del 14, y él está ahí, pues como convidado de piedra, cuando calladito los 5 años de Juan Carlos Varela y cuando se estaban cometiendo todo este montón de irregularidades, y ahora sigue en su década sabática que le dieron gracias al nombramiento ese. Vamos a seguir hablando de esto, pero yo quiero hablar de 2 cosas más. Fíjense, un tema importante, el COVID. Nosotros, usted mira la curva, durante la última semana nos hemos mantenido en una especie de estabilización alta. La curva tiende a aplanarse a niveles de 19.8% de positividad. Tiende, fíjese la palabra que uso. Ahí pueden ocurrir 2 cosas. O salta a la exponencial que traíamos, porque lleva 3 semanas entre 18 y 19,8 para ser exacto. Las muertes son 7, pero el peso que está teniendo en la hospitalización comienza a subir. Entonces, nosotros podemos rápidamente aplanar esa curva o hacerla descender si solamente aplicamos las medidas de mitigación. ¿Cuáles son esas medidas? Hombre, si usted va a un lugar donde hay movilización de gente, póngase la mascarilla. Lávese las manos.
El virus está aquí. La pandemia no ha sido erradicada. La pusimos bajo control, abrimos la economía y tenemos que ser cautelosos en no cerrar la economía. Y creo que el Ministerio de Salud lo está haciendo. Pero tenemos que ser colaboradores ahora en el proceso de mitigación. ¿Por qué? Porque la economía panameña durante el año 22 y sobre todo este diciembre y noviembre va a ser, son meses de auge. Son meses que normalmente en la historia panameña el tercer trimestre impulsa el PIB. Pero nosotros veníamos del primero, segundo trimestre creciendo una rata de 9,6%. En julio todavía estamos en 8%. Creo que los pronósticos que tenemos nosotros de 7,5 a 9 se manejan dentro del ámbito de ese crecimiento con una inflación probablemente entre 3,5 y 4%, con una caída del desempleo. Y la gente dice, bueno, hay mucha informalidad. Entonces tratemos de calificar la informalidad, porque hay pocos estudios sobre los ingresos mensuales de la informalidad. Usted se asombrará que hay gente que trabajando en la informalidad tiene altos ingresos, pero no cotiza, ni paga impuestos. Pero hay pequeñas empresas que tienen ingresos por encima del salario mínimo. Lo que pasa es que no hemos hecho una política para incorporar a esa gente a la formalidad. Son dos cosas que tenemos que manejarla. Recuerde que nuestra economía es una economía de servicio. Entonces los panameños somos muy dados a la generalización, se iba al fondo de las cosas. Y siempre repetimos y repetimos, por ejemplo, nosotros somos el país de mayor disparidad de distribución de la riqueza del planeta. Eso no es cierto. No. Pero estamos entre los 10. Además, tenemos que saber cuáles son los países que realmente hacen estas mediciones. Yo conozco países que están al lado de nosotros, que tienen un servicio de estadística malo. Costa Rica. Y la mayoría de los países, usted ve los índices que da el presidente de Venezuela. Todo son mentiras. Y vaya a compararlo con la verdad. La verdad nada más tiene que mirar usted. La gente que le va bien en un país, fíjese que los panameños tienen poca migración hacia ningún país. Pero usted ve la diáspora venezolana, ahí le dice usted lo mal que está el país. O la cubana. O la cubana. O lo que está pasando de los nicaragüenses que cruzan a la frontera con Costa Rica. O lo que está pasando con los haitianos que cruzan a la frontera con República Dominicana. O se tiran al mar para ir a los Estados Unidos. O lo que está pasando ahora con Ecuador. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que actuar con prudencia. Y creo que la prudencia es lo que es recomendable ahora mismo. Por eso, en materia del proceso electoral, que realmente va a comenzar en el primer trimestre del próximo año. Y en julio, por allá, en junio y julio, se estarán dando las primarias como ejercicio preliminar a las alianzas políticas que se van a armar después de agosto. Y los candidatos, y habrá reserva de puestos y cosas, pero ese es un proceso electoral que primero tenemos que resolver todo lo que estamos haciendo ahora y resolver los grandes problemas que podamos resolver y ver qué hacemos con la Caja de Seguro Social. Exacto. Pero lo quiero invitarlos es a pensar en lo que tenemos que hacer de corto plazo, que es lo que tenemos que hacer con el presidente Cortizo, y lo que tenemos que hacer post-24, que es lo que tenemos que hacer con el presidente, quien sea que sea electo, hombre o mujer, en mayo del 24. Para que cuando el 1 de julio entre, no tengamos promesas, tengamos programas. Y con gente que tenga la capacidad de construir consensos y no nos pase lo que está pasando en Chile, en donde con una gran elocuencia se vendió un programa que tiene poca capacidad, cultura de consenso. La cultura del consenso se cultiva, se desarrolla. Hay que entender que en un país como este uno tiene que entenderse con la izquierda, con la derecha, con los del medio, con los radicales, con los no radicales, pero no permitir que ningún radicalismo controle la agenda nacional. Porque esos extremos
tanto de derecha como de izquierda, nos llevan al caos. Entonces nosotros tenemos que recurrir a esa poderosa clase media panameña que junto al obrerismo con conciencia de futuro hemos desarrollado. ¿Cómo podemos nosotros incorporar en un mundo, Fernando, de alta tecnología a los jóvenes? No lo podemos hacer con las mismas normas que trabajamos desde el año de 1972, que es el Código Laboral. Nosotros tenemos que respetar los derechos de los trabajadores, sí, pero tenemos que construir nuevas formas de relaciones laborales. Claro, en un mundo como este.